Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en esta tarde de este coloquio que hoy termina su primera jornada con esta conferencia magistral. Me toca el honor de presentar a Óscar de la Borbolla, quien no necesita presentación, pero por si alguien no sabe ahorita dónde está publicando sus artículos, pues yo creo que Óscar de la Borbolla es una autoridad pues en el mundo de la filosofía en México, sin duda, pero también justo porque la ha asumido como una libertad, ¿no? Como algo que da infinidad de pretextos para escribir y seguir pensando, y eso creo que hacerlo fuera del corset de la academia, con la libertad que un escritor puede, pues es lo más deseable para la filosofía misma, ¿no? Bueno, Óscar de la Borbolla es escritor y filósofo, originario de la Ciudad de México, aunque como dijo el poeta Farc, ha soñado tanto que ya no es de aquí. Entre sus libros destacan Las vocales malditas, bellísimo libro, Filosofía para inconformes, La libertad de ser distinto, El futuro no será de nadie, La rebeldía de pensar, Instrucciones para destruir la realidad y La vida de un muerto, Asalto al infierno, Nada es para tanto, Todo está permitido y El arte de dudar, publicados en Penguin Random House y el Fondo de Cultura Económica. Fue profesor de ontología en la FES Acatlán de la UNAM hasta hace poco, durante 50 años, y eventualmente se le puede ver en programas culturales de televisión, yo diría que bastante frecuentemente, en los que arma divertidas polémicas. Desde hace años difunde semanalmente sus ideas por varios medios. Los lunes tiene una columna de reflexiones filosóficas en el periódico virtual Sin embargo, los martes por Radio UNAM, su programa Las Esquinas del Azar, y los jueves por YouTube, pláticas sobre libros en el programa Libros Libres, de la revista Lee Más, de la librería Gandhi. Su frase emblemática es: los locos no somos lo morboso, somos lo no ortodoxo. Los locos somos otro cosmos. Muchas gracias a todos por estar aquí y cedo la palabra al doctor Óscar de la Borbolla. Gracias. Muchas gracias, Omar, por tan cálida presentación. De veras me siento como que no estuviéramos en la Facultad de Filosofía, sino que estuviéramos más bien en un café, en un lugar más amable que este recinto que a mí me trae tan malos recuerdos. Aquí estudié la licenciatura y la maestría. Bueno, antes de contarles un chisme, quisiera también agradecer a la doctora Esther Charabati la invitación que me hizo. Tenemos una larguísima amistad y entonces he visto cómo este coloquio internacional de filosofía en la ciudad pues ha ido prosperando y además ha ido ganando territorios en un montón de sitios anómalos, hasta donde uno puede imaginarse, para hacer filosofía. Entonces, te lo agradezco, Esther, de verdad, muchas gracias. Bueno, les decía que esta escuela me trae malos recuerdos, porque pues dejé mi juventud aquí y ya lo que quedó después me lo gasté en otra institución parecida a esta, que es la FES Acatlán, en donde impartí clases durante tantos años como el equivalente a 2 cadenas perpetuas. Así es que salí relativamente hace poco, en septiembre del año pasado me logré jubilar y ahora vivo extraordinariamente feliz. Y no tanto porque me molestaran los estudiantes, con quien siempre he tenido más o menos una buena relación, sino me molestaba la institución. Siempre he pensado que las escuelas, pues lo único que se puede hacer dentro de ellas es escolástica. Y la escolástica es la repetición muy erudita de una serie de autores que son las figuras emblemáticas de la historia del pensamiento correspondiente. Puede ser lo mismo si estamos en un área que en otra, no importa aquí. Como el estudiante llega a la licenciatura con el interés de aprender, se supone, y el profesor tiene la obligación de enseñar unos contenidos que están previamente estipulados en un plan de estudios, esto crea un ambiente muy poco propicio para un ejercicio que debe darse en plena libertad, que es el filosofar. Entonces siempre hay ahí una serie de trabas
y sobre todo últimamente que la UNAM, siendo la máxima casa de estudios, pues ha bajado la cabeza ante instituciones particulares que se jactan de poder venir aquí a evaluar la actividad que hacen los profesores que tienen libertad de cátedra, se supone, vienen a evaluarla para poder darle un voto de aprobación. Esto que se llaman las certificaciones, a lo que cualquier institución está obligada actualmente, es verdaderamente una vergüenza que la universidad, no obstante que a los estudiantes se les hace entrar mediante un examen de admisión o cuando se tiene el pase automático, ya entraron de todas formas con un examen de admisión en la preparatoria. Y además cada año son evaluados por sus maestros y los profesores entran aquí después de un examen de oposición y después de haberse legitimado y hasta tienen patente de corso con esto que es el título para poder ejercer la profesión. Venga una institución privada pues a darnos este visto bueno de legitimación. Es un pleito que tengo con mi querida Esther porque es culpa en parte de los pedagogos y han inventado este mecanismo para inventarse algo genial. Un día me los voy a quedar viendo feo y voy a decir, mientras no los autorice, no tienen ustedes permiso de hacer lo que han venido haciendo también sin necesidad que yo los autorice. Pero en fin, esto define presupuestos y define un montón de cosas y estamos sometidos a este régimen y eso hace que el trabajo del docente universitario se vuelva cada vez más un trabajo burocrático y que tenga mucho menos que ver con esa vocación que lo llevó a uno a estudiar esta carrera de filosofía, porque se la pasa uno pues rindiendo informes y a veces teniendo que escribir cosas que nunca va a realizar, que son planes de estudio y programas de materia detalladísimos en los que uno tiene que informar al jefe de departamento que tampoco lo va a leer, lo que va a hacer minuto tras minuto durante cada una de las sesiones de un curso. La verdad, esto es infernal. Entonces, de eso es de lo que me alegro de estar separado. Yo lamento pues que haya aquí algunos docentes en vigencia, pero algún día podrán escapar y tener la posibilidad de dedicarse realmente a lo que los trajo aquí. Como a mí ya no me vincula nada con la UNAM, pues quisiera plantear la pregunta que está como anuncio de esta plática. ¿Es posible filosofar en el aula o se puede filosofar en el aula? Frente a esto tengo, como frente a casi todo, unos argumentos que caminan en sentidos muy contrarios y en un caso me lleva a pensar que no se puede filosofar en un aula y por el otro lado mi propia experiencia y la de algunos profesores maravillosos que tuve me mostraron que sí se podía filosofar. Entonces, permítanme darles una plática esquizofrénica. Empiezo por el lado de no se puede filosofar. ¿Por qué no se puede filosofar? Si ustedes se acuerdan, una de las condiciones que hace posible que alguien se interese en la filosofía fue señalada por Heráclito y luego repetida por Platón en el Tetetos, y ahí se dice que la admiración, lo que en griego es el phauma, es el origen de la filosofía. Sin admiración no hay filosofía. Si estuviéramos dando una clase aquí arriba, aquí en un salón de al lado, yo tendría que detenerme de este momento y decirles en qué fragmento de Heráclito está y en qué contexto del Tetetos está la afirmación. Y por supuesto tendría que mandarlos al Liddell Scott, el diccionario de filosofía, para ver si se entendía lo mismo por phauma en la época de Heráclito y luego en la época de Platón. Esto me llevaría por una ruta en la que no me pondría a filosofar. Me tendría que curar la ignorancia informándome. Y normalmente lo que hace un profesor de filosofía cuando empieza a decir, fíjense que la filosofía comienza con la admiración,
es desviarse inmediatamente hacia el mundo de la erudición. No sé si se han fijado en sus profesores, pero la mayoría hablan con puras oraciones incidentales, en que después no se sabe el hilo de la idea, porque la atropellaron tanto con citas y con referencias y con comentarios de los comentarios de los comentarios, que ojalá siquiera lo articularan en forma de silogismos para que entonces se pudieran hacer debates medievales, que justamente era lo que pasaba en la Edad Media, cuando se decía afirmo la mayor, mas niego la consecuencia. Y se la pasaban ahí haciendo unas cosas interesantísimas, porque pues se pensaba que ya se tenía la verdad, que ya estaba el filósofo, y ya estaba el poeta, y todo el mundo entendía de qué se trataba, y el único asunto era tratar de hacer una explicación cada vez más robusta en citas para impresionar al auditorio. Eran unas épocas en las que la tarima se elevaba tanto del nivel de los demás, que permitía que el alumno por un lado se desnudara, pero por otro lado viera la autoridad en lo alto, eclipsando la autoridad mayor, que era la de Dios, de donde venía el poder de el Magister Dixi, el maestro ha dicho. Hoy ya en la mayoría de los salones han quitado la tarima, estamos en el democrataje total, pero de todos modos no se les ha quitado a los profesores pues este vicio que tienen cuando se especializan en una materia, de seguir leyendo al respecto una y otra aportación para que su clase esté perfectamente nutrida de, no de filosofía, sino de erudición. Tengo varios compañeros ahí en la FES Acatlán que podrían servir de ejemplo, pero no los voy a citar porque todavía mantengo algunas amistades del pasado y no quisiera herir sentimientos, pero ustedes podrán reconocerlos, ya sea allá o aquí o en cualquier parte. Esta es un poco la conducta del maestro. Y eso cuando es buen maestro, o sea, cuando es un maestro preocupado por sus alumnos y preocupado por transmitirles no solamente sus opiniones a propósito de algo, sino lo que se ha dicho de ese algo. Y lamentablemente podríamos retacar de libros este espacio del aula, del salón de actos, nada más con la lista de los autores que han comentado a Heráclito y a Platón. Imagínense los contenidos, nada más la pura lista de los nombres, impresa en 6 puntos para que sea letra de pulga. Bueno, ya con eso tendríamos suficiente. Hay una cantidad de referencias y de referencias que luego, claro, los pobres estudiantes a la hora que hacen su trabajo de titulación tienen que demostrar que han visto eso, y entonces hacen unos trabajos verdaderamente ilegibles, en los que hasta cuando dicen la palabra sin embargo, la entrecomillan, porque lo ha dicho ese sin embargo muchos autores anteriores al que está con la palabra en uso. En fin, hay, aparte de este problema, que podría ser un vicio del cual uno se podría desprender, un problema un poco más de fondo que cita, o más bien menciona, Ortega y Gasset en la introducción a la metafísica. Si ese libro no lo conocen, es un libro muy bonito, se deja leer fácilmente. Ortega era un gran narrador, un gran escritor, y ahí explica que hay un problema de raíz con el estudio de cualquier disciplina, pero centrémonos básicamente en la filosofía. El investigador y por el otro lado el aprendiz. El investigador siente la carencia de conocimiento como una necesidad, no algo que alcanzar, porque trae tal inquietud que necesita llegar a descubrirlo. Es un sujeto que está
preso pues de la pasión del conocimiento. Y en cambio el estudiante ya se encuentra el conocimiento delante y simplemente es un problema de tratar de ver, de entender qué es lo que dice, y se le presenta como un obstáculo para poder remediar una carencia que le permita acreditar una asignatura. Entonces, estas dos fuerzas que van por el lado del investigador, que sí quiere el conocimiento, y por el otro lado, quien entiende el conocimiento como un mero estorbo, hace que el trabajo en el aula se torne un poco imposible. Y esto seguramente ustedes han sido protagonistas muchas veces durante la exposición de un profesor. Estarán ustedes más preocupados por otras cosas, porque además eso de tener las clases en cierto horario y con cierto ritmo, es muy difícil que uno esté en sintonía con las materias que le tocan, por más que sepa uno que esa es la que sigue y luego la otra y luego la otra. Y seguramente tienen preocupaciones mucho más interesantes. Están en una época en la que las hormonas hacen unos estragos interesantes en el cuerpo y uno está más preocupado por otras cosas, la verdad. Este es el momento de la juventud y ¿quién va a estar uno queriendo meterse a dilucidar cosas que ni siquiera me he planteado yo, sino que las plantea el profesor? Y entonces le presto más atención al celular, donde me han puesto una carita feliz y un corazón que me llena de adrenalina el alma. Y el profe, mientras divaga y divaga y divaga, preso de su propia pasión supuestamente, cuando no se trata de un burócrata del aula, entonces no se encuentra. Creo que con la filosofía pasa algo similar que pasa con la poesía. Para poder disfrutarla, necesito uno estar de alguna forma dispuesto. No se podría uno zampar distintos géneros poéticos con horario fijo a lo largo de un semestre y sobre todo con la intención de rendir cuentas al final de que uno apreció esos poemas. Imagínense, no sé qué horario tengan ustedes, pero si son matutinos, a mí me tocó siempre hacer metafísica de lechería, de lechero, pues a las 8 de la mañana daba la clase de ontología y era muy difícil que mis estudiantes estuvieran dispuestos a preocuparse por cosas tan abstrusas como qué demonios pasa con el ser a esas horas, cuando acababan de recorrer media ciudad, porque para llegar a Catlán ojalá hubieran los del Ceneval o no sé quién hagan el reparto de estudiantes por zona geográfica, pero mis estudiantes hacían hora y media para llegar a tiempo a mi clase. Yo también hacía hora y media, llegaba con el periférico odiándolos. Era muy difícil pues hacer la clase. Sin embargo, hay veces en que uno, fuera de clase, tiene una preocupación. Por ejemplo, se tropieza uno con alguien que está platicando de cualquier tema y el otro no está de acuerdo. Y cuando uno los ve de perfil platicando, se da uno cuenta que hay un problema en esa conversación. El uno acaba de decir, es que a mí me parece obvio que sí, y el otro acaba de decir, a mí me parece obvio que no. Es muy extraño, porque si fuera obvio, debería de ser obvio para los dos. Pero por lo visto, la obviedad es algo que depende desde el ángulo desde el que uno la mira. Y puede ser un problema que tenga que ver con la política. Es obvio que está mal que Morena abarrote todos los curules de las cámaras de diputados y senadores. Pero desde el otro lado es obvio que si ganaron eso en las elecciones, pues bien se lo merecen, ¿no? Porque de eso se trata.
si las votaciones fueron legítimas, supongamos que lo fueron, y así se definieron las curules, pues tendrían que ocupar las curules correspondientes y la proporcionalidad correspondiente al número de votos que recibieron. Pero para el otro es obvio que eso rompe el principio de la democracia, porque la democracia está basada en la diversidad. Entonces de pronto empiezan a levantar unos argumentos antidemocráticos, o no antidemocráticos, sino en defensa de la democracia y en contra de la expresión popular, de lo que el pueblo dijo. Y se enfrentan dos obviedades. ¡Ah, caramba! Y luego uno sigue caminando y se encuentra con otra discusión en la que para uno es obvio que, pues que parece hombre y si se le explora superficialmente los caracteres secundarios están manifiestos, ahí lo tiene, no hay manera de esconder eso. Y entonces, pues, es hombre. Y esto me pasó, no crean que es chiste. Estaba en la Cineteca, muy contento, esperando entrar a ver una película, y de pronto una gritería espantosa, porque pues, alguien se había metido, pareciendo hombre, al baño de mujeres, y entonces las mismas de adentro se habían indignado porque se metió un fulano. Pero al día siguiente que volví, porque soy asiduo a la Cineteca, ya había una manifestación de los de la obviedad del otro lado, defendiendo el derecho de este, que sí tenía, por lo visto, esos caracteres secundarios muy visibles, porque además estaba grandote y barbudo, y no era de esos medio anfibios que son indefinibles, sino que estaba claramente su masculinidad a la vista. Pero resulta que los que decían que eso no era obvio, sino que lo obvio era que también el género es una expresión cultural, y no solamente el género, sino el sexo mismo es una cuestión de impresión cultural, defendían el derecho de este y les parecía obvio. No sé si me van entendiendo. De pronto, a mí me preocupó el asunto de la obviedad. Lo que había tenido toda mi vida como claro, se me oscureció. Y me nació una preocupación sincera de tratar de entender qué demonios pasa con la obviedad. Porque se supone que es el momento en el que uno, al revisar las cosas con la intuición, con los argumentos, con todos los instrumentos de los que uno dispone, pues llega finalmente a una conclusión tan sencilla como que 2 más 2 son 4 y no hay más. Es obvio. ¿Cómo es posible que haciendo este trabajo de interpretación desde un ángulo y desde el otro, las posturas pueden ser tan irreconciliables? ¿Qué pasa con la obviedad? Este es un problema que me parece un problema filosófico, un problema digno de consideración, de que se explore. Pero yo no sé si a ustedes les interese. Se los he tratado de ejemplificar con 2 cosas que están más o menos a la mano. Así habría que ponerse a filosofar en el aula o en la esquina, y si fuéramos griegos nos llamarían estoicos, porque estábamos en la esquina, estoquén, o seríamos los del jardín de Epicuro. Ahí sí dejaban fumar y otras cosas, caramba, ¿no? Estaba uno mucho más cómodo ahí. O en el jardín ese en el que andaba paseando Aristóteles ahí, porque le gustaba caminar mientras filosofaba. O en la Academia de Platón, o en el aula de la Facultad de Filosofía y Letras. Sí se puede, pero ¿cómo hacerle para que coincidan los intereses? ¿Cómo? Este fue un problema que a mí se me presentó, primero como alumno, con profesores, insisto, muy malos, que lo sabían todo, pero como bien dice por ahí Bretón, lo saben todo, pero nada más. Tuve aquí profesores verdaderamente eruditos, lo sabían todo, pero nada
más. Esta es una frase genial de Breton. Por ejemplo, no sé si sigue en funciones Juliana González. Yo me imagino que sí. Han oído hablar de Juliana González, una eminencia en presocrática y en muchas otras cosas. Se sabía todo de Platón, pero todo, absolutamente todo. Y a mí me encantaba porque entonces tenía un compañero que había estudiado artes liberales y él sabía griego antiguo y alguna vez los vi discutiendo, alumno contra maestra, a propósito de un concepto ahí insignificante que nunca terminé de entender. ¿Y cómo sabían? Pero en ningún momento habían filosofado. Estaban volcando la información que tenían, que era por supuesto mucha, pero habría sido mucho más interesante poner a un lado esa información y haber contagiado al resto del auditorio de la preocupación que por lo visto a ellos los tenía frenéticos, pero a los demás nos tenía completamente indiferentes. Se dice mucho que para que el otro se interese hay que plantearle un problema, que uno pues debería de comprender el problema. Pero como estoy todavía en la vertiente de la imposibilidad de filosofar en el aula, fíjense ustedes que sus mejores profesores, porque los peores los mandan a leer un manual, los mejores los mandan a leer las fuentes, ¿no? Entonces toda la clase se va en tratar de averiguar qué dice. Yo no sé si alguna vez han tenido que enfrentarse a solas con algún libro de Hegel. Yo aquí mismo tuve a otro erudito de profe en un seminario sobre la fenomenología del espíritu. Cuando yo ingresé, los participantes de ese seminario ya llevaban 12 años. Andaban en la página 264. Cuando yo cumplí el semestre con Ricardo Guerra, que fue eximio maestro de esta facultad, el esposo de Rosario Castellanos, y luego les cuento un chisme de ellos porque es buenísimo. Yo conocí a Rosario y conocí a Guerra, eran mis maestros. Les cuento el chisme y luego les completo la historia, porque es más divertido el chisme. Un día fuimos a la casa de Rosario a dejarle un trabajo. Varios alumnos del grupo. Nos pasó a la sala, muy amable la señora, todavía no se iba a la embajada en Japón, donde murió. Pásenle, siéntense. Y yo me quedé viendo la cantina, tenía una cantina. Por cierto, estaban vacías las botellas. Y dijo una frase maravillosa. Nada que mujer que no sabe latín, ni tiene marido, ni tiene... No, olvídense de eso. ¿Saben qué dijo? Ahí están las obras completas de mi marido. El tipo, Ricardo Guerra, era de esos profesores impresentables, ahora seguramente lo expulsarían. Pero pues, se dedicaba a andar con las alumnas, con todas, y además de una forma tan descarada. Qué bueno que están muertos ya todos, si yo puedo decir estas cosas ahora. Y qué bueno que ya no forman parte de la Junta de Gobierno. Bueno, no sé si Juliana sí, ojalá que no. Bueno, no he hablado mal de ella, que conste, Juliana le tengo gran afecto, pero era una erudita y nada más. Bueno. ¿Qué me estaba contando sobre eso? La lucha agonal, la división, que no es filosofía. Bueno, ya retomé el hilo. Página 264 de la Fenomenología del Espíritu. Asunto, ¿qué dice? No sé si lo han visto. De verdad, uno ante cualquier página se detiene, uno dice, ¿qué dice? Ricardo Guerra lo único que hacía era invertir la sintaxis de la oración y al poner, no con hipérbaton extraño,
la construcción de las oraciones, sino al armarlas gramaticalmente correcto, se entendían. Y como él era el traductor, junto con Wenceslao Roses habían hecho la traducción, yo le pregunté, oiga, ¿y por qué si usted es el traductor no puso de una vez la oración derecha? Y su respuesta también fue memorable, porque si no, no sabría qué hacer en estos 12 años que llevo dando este curso. Qué cosas tan extrañas. Uno se enfrenta con las fuentes obviamente son muy complicadas, porque cada filósofo, como si inventara su propio idioma, inventa una terminología muy diferente. Si ustedes leen a Heidegger, pues no tiene nada que ver con Kant, y pasa uno del inglés al japonés, por decir algo, y hay que aprender un idioma. Y eso es nada más para saber qué dice. Las clases de las facultades de filosofía de este país y de todos los países se agotan en resolver qué dice. Es mucho más interesante saber por qué lo dice. Pero para pasar este lugar hay que entender primero qué dice. Les pongo un ejemplo que alguna vez en clase logré encontrar, yo como profesor. Estaba revisando el Sofista de Platón, me tropecé con aquel pasaje memorable en el que el extranjero que viene de Elea apabulla a Sócrates, porque Sócrates ahí tiene un papel muy secundario. La idea principal la lleva el extranjero, que es el personaje. Es un extranjero que viene de Elea y está planteando el problema de que hay que cometer el parricidio, hay que matar a Parménides, porque Parménides es el culpable de la sofística, y la sofística ha roto la comunidad, porque antes ya se podía apelar como última razón justamente a la razón, pero como los sofistas demostraban lo uno y lo otro, la razón estaba en entredicho. Y entonces podía Gorgias, por decirles algo, pues hacer una defensa de un canalla ateniense que había traicionado a Grecia. Y entonces Gorgias había sido contratado, esto lo pueden leer en la defensa de Palámedes. Gorgias había escrito un argumento jurídico demostrando que Palámedes, aunque hubiera querido, no habría podido, pero aunque hubiera podido, no habría querido. Constaba de dos partes. Es un texto sobrenatural del manejo de la retórica. Y lo interesante es que con esa argumentación a Palámedes lo perdonan. No sé si conocen estos trucos de la sofística. A lo mejor con una anécdota de Critias, otro de estos, la ven más clara. Decía Critias, mi alumno me prometió pagar cuando yo lo enseñara a ganar un juicio, pero el maldito no quiere trabajar, entonces voy a ir a persuadirlo para que me pague. Le dice, si no me pagas, te demando. Y el alumno, que había aprendido bien, le contesta, pues mire, no le conviene demandarme, porque si me demanda y gano para no pagarle. Y si pierdo, no le tengo por qué pagar porque no me enseñó bien. Critias se quedó un rato pensando y dijo, pues no, porque si te demando y gano, me tienes que pagar. Y si pierdes, como ya tuviste tu primer caso, de todos modos me tienes que pagar.
No sé si ven cómo la razón está puesta en vilo. Bueno, había que cometer el parricidio porque Parménides era el que fundamentaba la sofística. Eso es lo que dice. Y luego dice una cosa muy rara. Dice, pues, es que Parménides se equivoca porque el error no es la nada, es otra cosa. ¡Ay, qué bueno, ya lo matamos! Y uno cuando lo lee, pues llega a ese paso y se sigue de frente, pero pues como yo estaba de profesor, tenía que explicar ese paso. Me pasé muchas tardes pensando, ¿por qué decían eso? ¿Por qué en un argumento tan escueto el error no es la nada, es otra cosa? Ahí estaba la clave de la vuelta de Parménides. O sea, no solamente entender qué decía esto que le estoy explicando, sino por qué lo decía. Después de darle muchas vueltas, descubrí una cosa, que Platón en ese pasaje estaba descubriendo nada menos que una de las muchas formas de no ser que sí son. Y en cambio, Parménides, al haber negado la nada y todas sus formas, o sea, todos los modos del no ser, pues el error no es verdad, es una forma del no ser, pero ese no es. Que la maldad, como no es bondad, tampoco es. No sé si me van siguiendo. Si el no ser no es en ninguna de sus formas, entonces todas las formas del no ser no existen. La maldad, el vacío, etc. Y el error, o sea, el hecho de que sea falso un argumento, para Parménides es imposible, y entonces los sofistas sacaban provecho de esto, porque no se podían equivocar. Pero cuando Platón dice, a través del extranjero, el error no es la nada, sino que es otra cosa, está descubriendo el no ser de la relación. Yo no soy tú, pero sin embargo sí soy, aunque no sea tú. No sé si ven. Hay muchos modos del no ser. Yo ya no soy el niño que fui. Yo ya no soy el estudiante que estuve aquí. Sin embargo, sigo siendo. ¿Por qué? Porque el pasado, aunque ya no sea, sigue siendo en el presente. Si no estuviera yo con todo aquello que aprendí por pasar por aquí, no estaría sentado pudiendo hablar como estoy haciéndolo. Mi pasado sí es. No sé, me van siguiendo. Hay muchas formas de no ser. No voy a detener en eso. Bueno, ¿qué dice? Dice eso. ¿Por qué lo dice? Ya encontré por qué lo dice. Ahora, lo único importante, eso que dice es verdad. ¿Tiene algún que ver? Cuando uno enfrenta un texto filosófico y nada más se queda en qué dice, está uno bueno para ser profe de filosofía. Cuando entiende por qué lo dice, está uno bueno para hacer una historia de la filosofía, una historia decente de la filosofía. Y cuando uno tiene la capacidad de poder decir esto es verdad, esto no, puede uno atreverse a filosofar. Para que se pueda llegar a este último paso, es necesario que aquel que llega al aula esté preocupado por saber, porque cuesta muchísimo trabajo. Es algo así como darle tantas vueltas a un asunto hasta que por fin se descubre.
esta pasión que hace que alguien se preocupe de veras y que sea gracias a esa preocupación por lo que germina algo y de pronto se da un gran paso en el conocimiento. Pues el único caso que conozco así muy bien ilustrado, y perdónenme, pero la física y la metafísica más o menos andan de la mano, y se me ocurre la historia de un físico. Fíjense nada más qué cosa tan rara. Está en la obra de Newton asentado pues un montón de cosas que todavía siguen funcionando. Esta ley que establece que las cosas se atraen dependiendo de su masa y del cuadrado de la distancia, sigue sirviendo, no solamente para atinarle a las balas que uno envía y que caigan exactamente en el lugar y ¡pum!, rompan al enemigo, sino que sirve para poder situar cohetes en la Luna. Las ecuaciones diferenciales de este señor se puede calcular exactamente. Si disparo aquí, cuando llegue, pues la Luna ya va a estar acá. Entonces necesito disparar por acá, pero tengo que calcular el movimiento que le da de impulso a la Tierra, más el recorrido de la Luna, más la desaceleración producto del gasto de energía, etcétera, etcétera. Son un montón de ecuaciones. Con Newton, que sigue funcionando, las cosas marchan de maravilla. Pero decía que si el Sol desapareciera, instantáneamente sentiríamos el efecto de su ausencia y la Tierra saldría disparada. Ahí lo decía, ahí lo dice. En su filosofía natural plantea ahí esto. Lo leyeron miles de físicos, hasta que llegó uno al que se le ocurrió pues, que eso no podía ser, porque no podía haber efectos instantáneos, porque lo que recorre el espacio a mayor velocidad posible es la luz. Y la luz se tarda 8 minutos en llegar del Sol a la Tierra. ¿Cómo puede haber un efecto instantáneo si la luz, que es lo más veloz, se tarda 8 minutos? No sé si esto les causa a ustedes alguna preocupación. Si les causa alguna preocupación, mejor váyanse a física, está interesantísimo el negocio allá. Pero vean lo que esta preocupación causó en Einstein, que es la misma preocupación que ha causado algún aspecto en otro filósofo, o en el filósofo siguiente, o en uno cuando uno se vuelve filósofo. Einstein se echó 10 años de su vida, además con la cabezota que tenía, que no era cualquier cosa, para tratar de remediar esto. Porque si eso estaba mal, y lo decía de forma consistente con toda su teoría Newton, y su teoría era nada menos que la explicación de la gravedad, entonces lo que tenía que formularse es una nueva razón de la gravedad. Esa gravedad, que era una fuerza que atraía, no podía ser cierta. Y la pregunta muy sencilla es, ¿de dónde se le ocurre a Einstein pensar que la gravedad no es atracción, sino que es curvatura del espacio? Como el espacio se curva, aunque los objetos viajan en línea recta, se pliegan a la curvatura de la carretera en la que van. La Tierra va en línea recta, pero el Sol ha curvado el espacio en el que estamos. Cambia la hipótesis de la gravedad.
hace las cuentas, saca toda la parte matemática. Eso era pura talacha, ¿eh? La fundamentación era pura talacha matemática. Lo extraordinario es la intuición que tuvo para poder proponer que la gravedad era algo distinto de lo que decía Newton. No atracción, sino curvatura del espacio. ¿Cómo inocular en los demás esa pasión, esa preocupación, para que en serio se pongan a filosofar? En el aula, con horario fijo, con un programa que cumplir. A mí me llaman mucho la atención los cafés filosóficos que hace Esther Charavati. Y me llaman mucho estos pantanos que yo formulo cada semana en mi columna, porque a lo mejor alguien que esté preocupado en el tema llega ahí por su voluntad, sin haber estudiado filosofía necesariamente, y mejor aún, si no la ha estudiado. Entonces, con la suficiente elocuencia, abordar un tema, darle 3 vueltas y dejarlo más preocupado. Esto sí es hacer una labor filosófica que creo que tiene algún sentido. Venir a dar clases de filosofía en la Facultad de Filosofía si yo pudiera hacer examen de admisión, por lo menos en mi grupo, nada más les haría una pregunta a mis alumnos. ¿Te has preocupado porque te vas a morir? ¿Este es el motivo por el que vienes? ¿O para ti la muerte es una puerta cantina que te va a llevar al paraíso o la loca, ¿no? O te vas a fundir con la energía del resto del universo? Si la muerte para ti es problema, entonces sí pásale. ¿Por qué? Cuando uno comprende que está uno aquí un rato y que luego ya no, y que hay aquí cosas que no estuvieron como estaban cuando uno las encontró, y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué soy? Esa preocupación sí puede ser la semilla de un buen filosofar. Si a ustedes no les preocupa la muerte, los tienen sin cuidado, piensan con alguna respuesta fácil en alguna religión, o son tan pragmáticos que sencillamente no quieren meterse en complicaciones, pues se me hace que no tienen nada que hacer. De ahí que, y esto lo podrá atestiguar Esther, que fue alumna mía hace 1000 años, me dedicaba sádicamente a generarles experiencia de muerte a mis alumnos. Me valía de todas las trampas habidas y por haber. Tenía incluso una especie como de cóctel poético para, diciéndoles unos poemas, suscitarles una experiencia de muerte. Yo no sé a cuántos perjudiqué, no sé si tú te acuerdas, pero es que me parece indispensable. Porque en serio, si uno no entiende este asunto y en consecuencia se preocupa
gravemente por esto. ¿Para qué está en la filosofía? A mí me preocupó la muerte desde siempre. Y muy temprano me di cuenta que las respuestas fáciles que me querían dar no eran sustentables. Les cuento una anécdota personal. Yo tendría como 7 o 8 años y entretenía a mi mamá leyéndole poemas, y sobre todo de un poeta mexicano llamado Antonio Plaza, que tiene un poema llamado A María la del cielo, donde se lee: si siempre he de vivir en la desgracia, ¿por qué entonces murió por mi existencia? Si no quiere o no puede hacerme gracia, ¿dónde está su bondad y omnipotencia? Esta cuarteta me la aprendí de niño y me estaban preparando para la primera comunión y me decían lo que a todos los niños le dicen: que Dios es omnisciente, omnipresente, omnibueno, y que incluso mandó a su hijo a sacrificarse por nosotros. Yo le dije: si siempre de vivir en la desgracia, ¿por qué entonces murió por mi existencia? Si no quiero, no puede hacerme gracia, pues ¿dónde está su bondad y omnipotencia? La respuesta fue fulminante. Me dieron un bofetón. Caí al piso y me levanté convertido en filósofo. Y entonces, pues, después me encontré con unos camaradas maravillosos. Dice Nietzsche: si puedes inventar de un dios, no me hables de dioses. Soy un espíritu demasiado refinado para respuestas tan corrientes, tan vulgares. Pero si no hay Dios, entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo que se nos dé la gana, pues claro, lo que se nos dé la gana, pues sí. Pero esto violenta la moral. Cuando empezaron a descubrir que podían hacer lo que se les daba la gana, pues vean ustedes el mito de Sísifo de Albert Camus. Pues, si no se puede la calidad de la moral, el bien y el mal, pues entonces la cantidad. ¿Y cómo se puede vivir de acuerdo con una moral de la cantidad? Pues teniendo más. ¿Cómo se puede vivir más? Pues en lugar de vivir todo el recorrido de la curva esta amorosa, que por lo visto Gauss manda en todas partes. Empieza, llega a su clímax y cae. Pues cuando uno llega a la cima, de ahí brincar a otra cima y de ahí brincar a otra cima, y recomienda pues, la vida del Don Juan. Para tener vidas intensas, esto lo pueden ver ahí en el mito de Sísifo, se puede uno volver conquistador. O sea, no solamente arriesgo yo mi vida, sino de toda esta tropa a la que yo comando, órenle, mátense. O si quieren cosas más tibias, pues bueno, háganse novelistas, y aparte de la miserable vida que cada quien tiene, pues tiene la vida de sus personajes. O actor. O ya de perdida de lector. Se vive más. Ante el sinsentido de la vida camusiano, lo lógico sería matarnos. Pero como uno es un obvio absurdo, no tiene uno por qué actuar lógicamente, y actuando ilógicamente, o sea, absurdamente, pues lo mejor que nos corresponde, pues es pasárnosla a todo dar, viviendo intensamente. La del Don Juan no está mal, ¿eh? No sé ahora, porque hay tanta monserga que
la verdad es un fastidio. Pero pues, con la robotización se va a solucionar nuestro problema, camaradas. No va a tener unos problemas de ningún tipo, pueden hasta portarse políticamente correcto. A no ser que empiecen, claro, los defensores de todas las víctimas a hablar de los derechos humanos de los robots. ¿Qué hacemos aquí? ¿Les preocupa o lo tienen resuelto? Yo no lo tengo resuelto. Y por eso me metí a ver si me lo resolvían un montón de idiotas abstrusos que me hicieron perder la vida en páginas verdaderamente inenarrables. Y para finalmente sacar 2, 3 gotitas de sustancia. Porque qué complicado es Kant. Qué endemoniadamente difícil es Kant. Para finalmente venirme a decir que la realidad que yo veo no es más que un fenómeno de la conciencia y que la cosa en sí es inalcanzable. Y que mi razón funciona sintetizando primero experiencias para crear conceptos y luego conceptos para crear ideas trascendentales y luego las ideas trascendentales pueden armarse en argumentos antinómicos. Para eso hizo 7 u 8 versiones de la crítica de la razón pura, porque ninguna se dio a entender. ¿Qué me está diciendo Sartre con el mamotreto del ser y la nada? Que hay que ver de veras qué sintaxis, qué confusión entre nada, la ner y la rien. Tú lo pronuncias mejor. Para venirme a decir que soy en la libertad absoluta. Porque si soy esclavo es porque yo elegí ser esclavo, porque habría podido elegir morirme. Que me maten, pero me muero libre. Eso es lo que me está diciendo en el fondo. Sé que estoy haciendo una caricatura gravísima, pero más allá de la parafernalia conceptual, hablando llano, esto es todo lo que me ha dejado. Los filósofos. Pero cuando yo me he puesto a pensar y de pronto he descubierto alguna cosa y se me ha aclarado algo y se me ha aclarado algo más, he experimentado un cierto placer que consiste en algo muy sencillo. De aquí no me voy a ir como llegué. Voy a haber podido entender un poquito de por qué estoy aquí. Sí valió la pena estudiar filosofía. Porque como bien dice por ahí Jaime Sabines, de todos modos habrías quedado tirado por nada. No sé si se acuerdan de ese poema que es maravilloso. Para ser poeta abandona a tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tu hijo, etc. Y después quedarás como un guante de cuero que la mano de la poesía usó. Pero también quedarías tirado por nada. Pues yo he tratado de explorar un montón de filosofías, he querido contagiar con esta pasión a los demás, que no sé si sea buena o mala. A lo mejor les habría ido mucho mejor a muchas personas dedicándose a lo que se dedicaban.
ver crecer el pasto y olvidarse y tener una solución fácil. Sí se puede filosofar en el aula, pero es una canallada. Y vuelvo a Nietzsche, nadie mira impunemente los ojos del abismo. Y lo que uno en el fondo quiere hacer cuando enseña filosofía es abrir esa mirada. Y yo creo que está bien ser canallas en ese sentido. Porque creo que esta conciencia es la que nos vuelve propiamente humanos. Es la que nos da toda nuestra individualidad. Esta conciencia de muerte de la que habla Heidegger, después también Heidegger, una cantidad de necedades. ¿Y qué nos dice? Lo mismo que Nezahualcóyotl, que Nezahualcóyotl lo dice más bonito. Solo un rato aquí. Somos unos seres para la muerte. Dedicarnos a eso, no. Pero no perder la conciencia de que somos eso. En fin, no se puede filosofar en el aula por las razones antes dichas, y sí se puede filosofar en el aula contra las razones que acabo de decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Oscar. Estoy seguro de que esto deja una idea clara, a pesar de todas las digresiones. Me voy a permitir hacer una pregunta y estoy seguro que también otros van a querer participar. Entonces, la erudición puede ayudar, como evidentemente hasta involuntariamente de pronto aparece, ¿no?, en esta exposición, pero nunca es suficiente. No para la filosofía. Este ejemplo de Newton y de qué es lo que dijo y por qué lo dijo y la posibilidad de cuestionarlo, me recuerda cómo en el mundo anglosajón, pues el doctor, Philosophy Doctorate in Physics, pues es el que puede preguntar sobre el fondo de la física, de la materia. Entonces, en ese sentido, el físico en serio, el que de verdad va a pasar a la historia, es el que puede dialogar con los otros físicos. Y en ese sentido es un filósofo. Y es un filósofo porque le apasiona la física. Entonces, no podemos filosofar en el aula si partimos de la erudición, y ese es nuestro recurso prioritario. Pero si estamos ya mordidos por esa pasión que en algún momento suscitó en nosotros un preguntar filosófico, entonces vamos por el aula queriendo contagiar a los todavía no enfermos, quizá, de nuestra propia pasión, ¿no? Algo así me hace pensar su participación. Pues me has entendido bien, Omar. Mira, indudablemente se va robusteciendo la manera de ver con todas las lecturas que uno hace y con todos los esfuerzos por informarse. Y muchas de esas cosas que uno encuentra en el camino terminan por hacer más afilada la percepción del sujeto que está cultivado. El problema de la erudición por la mera erudición es que es normalmente en donde naufraga el trabajo escolar. Porque el profe de filosofía, que se dedica con gran ahínco a preparar sus clases, hay un momento en el que uno se da cuenta que mientras más lee uno, más distante está uno de los alumnos. Hay una anécdota de Kant que les va a ilustrar esto.
Kant repitió un manual así, pero de pésimo nivel, durante toda su vida. Y nunca en sus clases sacó a exhibición un libro que tenía encerrado en su gaveta ya 10 años envejeciendo, que era la Crítica a la razón pura en su primera edición. Y solamente por una enfermedad, temiendo que iba a morir, publicó ese libro. Y luego se dio una arrepentida porque se dio cuenta que había que corregirlo de muchas formas y hizo las 8 versiones que les platicaba hace un momento. Esto lo pueden ver muy bien documentado en el libro de Ernest Cassirer, Vida y Doctrina de Kant. Para dar clase y que el alumno se interese, creo que es innecesario que el profesor siga leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Es un vicio de coleccionista y que tiene unas repercusiones pésimas en el aula porque luego el profesor, como les decía hace rato, habla con pura oración incidental, con pura cita. Pero que esa infinidad de lecturas que se tienen que hacer sirven, por supuesto que sirven. No, más bien yo quería dar chance, ¿no? De que las preguntas, porque nos quedan un poco tiempo. A ver. Aquí hay algo. A ver, allá atrás. Sí, señor Oscar, un gusto siempre escucharlo. Comenta que para ser maestro de la filosofía se pregunta qué se dice y luego por qué lo dice, lo puede convertir en un buen historiador de la filosofía y llega a decir que para filosofar ya se plantea el cuestionamiento de la verdad, pero entonces ¿a qué verdad o de qué podemos hablar cuando usted dice la verdad? Uy. Mira, planteas una cosa gravísima. Perdón, ¿no quieres que digan todas las preguntas para que Bueno, puedas decir sí. Perdón, pero es que nos van a Eso me salva de Nos van a esta. correr. Sí, sí, está bien. salvado por usted. Hola, Oscar, mucho gusto. Yo no te conocía, solo te había leído. Pero bueno, yo quería preguntarte algo. Ahorita que mencionabas esto de que poner a filosofar a la gente te parecía una canallada, me gustó mucho eso que dijiste, porque parece que sí hay que contagiar como de una angustia con quien quiere uno filosofar, ¿no? Pareciera que sí hay que involucrarlo en algo angustioso. Y yo, en mi experiencia como haciendo filosofía práctica y dando clases a veces, varias veces me he encontrado con ese reclamo, ¿no? Como, pues es que tú invitas a la gente, o haciendo incluso los cafés filosóficos, ¿no? Invitas a la gente a hablar de la muerte, o los invitas a hablar de etcétera, y los dejas sin una respuesta y se van todos angustiados y salen pálidos y eso es muy irresponsable de tu parte, ¿no? Y yo lo que les decía es, bueno, pero regresan, ¿no? Les sabe gustar de ser masoquistas igual que uno. Pero me preguntaba si siempre es angustioso, o sea, si esta invitación al filosofar siempre tiene que venir desde la angustia, necesariamente, o si solo es más fructífero o solo es más divertido. Pero me pregunto si es necesario que siempre sea algo angustioso. Bien. Por acá hay otra. Están muy interesantes sus preguntas, ¿eh? Esta particularmente me gusta, la que me acabas de hacer. Voy a tratar de retenerla. Igual de alguna forma me sumo también al asombro propiamente de tu disertación y quisiera preguntarte un tanto en serio, si se vale la pregunta, de tu opinión sobre la tesis 11 sobre Feuerbach, sobre la filosofía como transformación. ¿Cuál sería tu punto de vista? Bien.
A ver, Esther. La verdad es que más que pregunta quiero hacer una aclaración porque tampoco hay que creerse todo lo que dice, ¿no? Ah, no. Es una provocación. Exacto. Yo fui alumna de Oscar durante 6 semestres, lo soporté, que conste. Cada semestre volvíamos a pedir que nos dieran clases y ontología, metafísica, bueno, no sé cuántas cosas nos dio. Si yo tuviera que decir por qué regresábamos y por qué volvíamos a pedir que Oscar nos diera clase, yo diría que porque nos contagiaba, pero no la angustia, sino el deseo. El deseo de saber, el deseo de estar en esa duda. Yo creo que eso fue lo importante. Se me hace que se te olvidó, por eso vengo a recordar. Te lo agradezco mucho, es cierto, es cierto. Muchas gracias, Esther. Miren, la verdad, para encontrar la verdad. No hay nada más desacreditado actualmente que la verdad. Cuando se dice la verdad en el campo de la ciencia, se ríen de uno porque dicen no hay verdades. Actualmente se cree que toda tesis no está, su validez no depende de que realmente se revele la verdadera naturaleza de la cosa y ahí está exhibida. No. Una teoría actual, una verdad científica, no es más que algo pues que vale en la medida en que sirve para prever. Y pueden haber en ciencia dura teorías completamente que se excluyen, pero sin embargo unas sirven para una cosa y otras sirven para la otra. Eso en ciencias, allá lo que importa es encontrar un algoritmo que sea útil, una forma de estructurar en un modelo un montón de datos de la observación y ese modelo funciona en la medida que puede ser más predictivo que otro. No porque piensen que la realidad es como ellos dicen, sino porque ese modelo les funciona para poder prever. Ahí es donde está el toque de validez, un poquito mayor grado de verdad. En filosofía han sucedido cosas terribles. Nosotros en la Edad Media pensábamos que la adecuación del intelecto con la cosa era la verdad. Cuando yo hacía un enunciado que correspondía con la cosa, pues ahí estaba la verdad. Ahora esto se ha puesto en duda porque nos damos cuenta que el conocimiento es histórico. De Hegel para acá, todo conocimiento es histórico. No hay más que verdades de época. Bueno, no desde Hegel, fíjense curiosamente, desde Bacon, cuando en el Novum Organum Bacon habla de los ídolos y explica cómo el que busca la verdad tiene que cuidarse de sí mismo, porque uno trae el ídolo de la caverna, que es el sencillo asunto de que nosotros tenemos 5 sentidos y que todo lo que es para nosotros o es visual, auditivo, gustativo, etc. Pero ¿quién nos dice que la realidad no tenga otras manifestaciones que ni vemos? Nuestro propio ser nos dificulta conocer el ser como es. Nada más lo podemos conocer como para nosotros, porque tenemos esos problemas. Es el ídolo de la caverna. Hay varios ídolos. El otro muy importante es el ídolo del foro. Dependiendo del lenguaje que usamos, y esto lo repite Heidegger después, dependiendo del lenguaje que usamos, las palabras nos dominan. Nosotros construimos las oraciones sustantivo, verbo y complemento. Y el sustantivo no es otra cosa más que la sustancia aristotélica.
a la que le predicamos un montón de accidentes. La esencia está en el sustantivo. No podemos escaparnos de nuestro lenguaje. El lenguaje tiene unas reglas que nos dominan. Les digo que esto lo plantea bien Heidegger también. Pero no me quisiera ir por ahí. Hay un problemón con la verdad. No creas que lo ignoro. Lo que pasa es que, aunque sé que es inaccesible el ser desde Kant para acá, la cosa en sí está cancelada. Me dediqué 50 años a la ontología y aunque entiendo que todo es percepción, no se me quita ese prurito porque algo exista más allá de la intersubjetividad que somos tú y yo. Hay algo que no he terminado de referir, pero que me imagino que con la palabra podemos poner delante el objeto, la palabra presenta al objeto. Yo te digo este micrófono, y tú quién sabe qué micrófono veas, y quién sabe cuáles sean todos tus decodificadores para esto. Pero hay un objeto ahí ajeno a nosotros que seguramente existirá, aunque tú y yo nos salgamos del salón, aunque hay algunos para quienes el objeto no existe cuando se deja de percibir. Es más, es un poco lo que está sosteniendo la cuántica actual, por decir algo. Solo porque tú y yo somos la conciencia por la cual esto se colapsa y aparece entonces, porque si no, mientras es pura onda que no sabe ni dónde está. Yo sigo todavía con el prejuicio ontológico de que sí hay algo. Buscar la verdad, pues es buscar mi verdad. Esa es una respuesta que te doy. Está muy complicada. Ahora, lo que decía el compañero me llamó mucho la atención porque si hay una gran responsabilidad en estar cuestionando a los demás. En el fondo fue un crimen lo que le hicieron a Sócrates, pero realmente se lo merecía. Déjenme decir una cosa bárbara, se lo merecía porque qué ganas de fastidiar. Ahora, sin ese estar fastidiando, que es un prurito que deberíamos de tener todos, que es lo que permite que se descongestione la historia y que siga habiendo historia y que vengan cosas nuevas. Sin eso no seríamos lo que somos. Todo lo que se mantiene como el establecimiento, una verdad que se consolida, que se osifica. Cualquier filosofía cuando se osifica se vuelve religión. Y si algo mantiene vivo al ser humano es justamente este cuestionar y cuestionar y cuestionar, que es la actividad del filósofo. Y yo creo que lo que más atenaza, o al menos lo digo como experiencia personal, lo que más me ha atenazado siempre es el asunto del sentido de la vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿De qué se trata? Porque hay cosas. Y eso sí es canallesco en grado sumo. Decirle al otro, tu definición de poesía no me parece correcta. ¿Qué es la poesía? Y estarlo fastidiando como Sócrates en el Ión es estar jorobando, pues. Ión viene muy contento, acaba de ganar un certamen y le echan a perder el gusto por estarlo ahí cuestionando. Y por eso lo mataron con justicia, pues. Ya había que desquitarse de este maldito. Y la pregunta que me hacías a propósito de la 11ª tesis sobre Feuerbach, yo me sabía una definición más bonita. Los filósofos se han dedicado con confundirlo todo, cuando de lo que se trataba era de trastornarlo. Esa me gusta más. Ese decálogo, que no son 10 sino 11, ha servido de chunga a muchos filósofos. Hay una versión de Kostas Axelos, filósofo griego medio reciente, buenísima, humorística,
Pero ya, en serio, porque me dijiste en serio, yo creo que la filosofía siempre es transformadora. No necesariamente tiene que estar al servicio de la política o con un deseo de activismo político, de transformación del mundo. Yo creo que cuando la gente cambia de modo de pensar, y eso es lo que principalmente hace la filosofía, nos desubica, inmediatamente se empieza a gestar ahí una transformación. Y esto está implícito en las mismas tesis sobre Feuerbach, cuando habla en la tercera de que los educadores tienen que ser a su vez educados. Esta es una tesis interesantísima que Sartre trabajó en la crítica de la razón dialéctica, porque son las ideas las que cambian el mundo. Y las ideas, quien las puede modificar son los educadores. Y el filósofo, como un proveedor de ideas, como un estar dinamitando ideas, es quizá quien más transforma el mundo. Muchísimas gracias.